La palabra misma dice que el Señor lloró cuando su amigo se había ido. Y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Hoy venía acá, que le tenemos mucho cariño, vinimos unas cuantas veces con mi esposo, y entonces venía con el carro y mirando donde habíamos tomado una soda porque era temprano y todos son recuerdos. Él falleció el 18 de mayo, así que imagínense que hace muy poquito. Y bueno, y este tiempo, si bien yo sabía que me hacía falta venir para acá, también fue fuerte para mí estar allí en la convención, donde siempre estuve con él, donde compartimos, donde siempre hemos trabajado colaborando con el distrito para las necesidades de la convención. Y bueno, me falta una parte. La palabra dice somos una sola carne, y fuera del contexto de que eso habla, nosotros realmente, yo ahora comprendí vivamente lo que es ser una sola carne, porque la sensación que tengo es como que se ha desprendido algo de mí y que me falta. Fue mi compañero, fue mi novio en la juventud, el papá de mis hijos, el abuelo de mis nietos, y bueno, fue mi compañero en el ministerio, siempre caminamos juntos, un ministerio largo desde que éramos jovencitos. Y bueno, imagínense, falta, ¿no? Y me parece cuando voy en el carro que él está al lado mío. Y yo le agradezco al Señor porque yo sé que Él cumplió, que dejó un legado, que cumplió una tarea. Y esta es la parte de fe, la que hablé recién era la parte humana. Y la parte de fe es que yo sé que el Señor lo usó tremendamente. Fue un gran pastor, un gran misionero. Él se ocupó sobre todo de trabajar para los jóvenes que estaban en problemas de adicción. El Señor le dio un don y un talento especial que llegaba a los corazones de esos jóvenes, y fue un gran compañero de los jóvenes para que no se aparten y no vuelvan a caer. Fue un gran padre espiritual, y también podríamos decir que cumplió una labor de padre en estado físico con esos jóvenes que no tenían nada. Y ustedes saben que este tiempo él partió con el Señor, y los jóvenes de la iglesia, que muchos de ustedes saben el testimonio, nosotros en la obra misionera trabajamos con un centro de rehabilitación y hay muchachos que viven ahí en la iglesia. Y claro, estos jóvenes son jóvenes que han sufrido pérdidas. Tuvieron pérdidas de todo tipo, el papá a lo mejor alcohólico, la madre que los abandonó, tuvieron pérdidas materiales, de no tener nada, y bueno, y por eso la caída a la droga y a esa vida tan desastrosa que los lleva a la muerte. Y de golpe conocen a Cristo, Cristo los sana, Cristo los salva, les muestra que hay otra perspectiva de la vida, le da un padre y el padre se va. Y entonces la pregunta de estos jóvenes era: pastora, ¿por qué Dios permitió esto? Entonces, en el momento de más necesidad que yo tuve en mi vida, hermanos, que necesitaba que me alienten, que me abracen, que me escuchen llorar, en ese momento me tuve que poner fuerte y estar levantándole los brazos a ellos para que no se vayan de nuevo a las calles. Así que imagínense que esperaba llegar a esta convención porque quería un poquito para mí, lo necesitaba. Y fue así, hermanos, con mucho cariño, como el pastor, que lo considero mi amigo, mi compañero también en la tarea, ¿no?, que Dios nos encomendó, y como otros hermanos pastores que también han llegado y han tenido una palabra de aliento o un abrazo simplemente, que es lo que uno necesita. Saben, hermanos, que la tarea de un misionero no es fácil. La tarea de un misionero es realmente dejar todo en la vida para servir al Señor. Porque uno se aleja, siempre el trabajo misionero es lejos del contexto en que uno vive. Y uno empieza a deja afectos, amistades y todo lo que tiene alrededor, comodidades, deja todo para ir donde Dios nos manda. La obra en Argentina, ustedes saben que está plantada en un barrio de muchísima necesidad. El barrio se llama El Pantano porque está asentada las casas sobre una laguna y un pantano y un basural. Y ahí se ha tirado tierra y ahí arriba
se ha hecho el barrio. Así que ahí es donde estamos trabajando. Imagínense que difiere mucho de todo lo que nosotros vemos aquí a nuestros alrededores, sino que Dios nos llevó ahí en un momento de necesidad para trabajar y darle vida a los que se estaban muriendo, sobre todo en el flagelo de las drogas. Y bueno, en medio de eso, yo lo que les quiero traer, y sigo levantando los brazos y sigo avivando el fuego que el Señor pone, hermanos. Y no crean, en mi soledad lloro, en mi soledad, oh my God, qué fuerte, tan fuerte todo lo que me pasa. Pero Dios me quiere dar algo a usted para que lo motive, para que usted entienda realmente que hay misioneros que necesitan que usted esté orando. Miren, en el distrito somos en este momento solo 6 misioneros. 6 misioneros. Y usted tiene que llegar al pastor y preguntarle cómo se llaman los misioneros y empezar a orar por ellos, hermanos. Pero no es una oración de vez en cuando. Yo les voy a pedir no una oración una vez por mes en el culto misionero, que usted todos los días en su hogar, en su intimidad, en sus oraciones, que los motive a sus niños. Vamos a orar hoy no solamente para darle gracias por la comida, sino para darle gracias por los misioneros, para que ellos también sean suplidos y también puedan suplir a la gente que ellos atienden. Hoy les voy a dejar esto en su corazón, para que usted empiece a clamar. La primera misionera que tienen delante se llama Mónica Roche, y usted y yo quiero y les pido que ustedes desde ahora en más todos los días estén pidiendo por mí, por los otros 6 misioneros que hay en el distrito. Miren, hermano, cuando mi esposo falleció, a mí me vinieron a avisar, yo estaba en camino a entregar unas cosas, a las 12 del mediodía lo dejé y me mandaron un mensaje, y me dice mi niña, papi tuvo un accidente y está en el hospital. Y yo en ese momento pensé, porque era un lunes que nosotros es el único día de descanso que tenemos, y había un electricista poniendo cables y lo que pensé se habrá subido al techo y se cayó. Pero él ni estaba en el hospital siquiera, sino que lo había atropellado. Él volvía todos los días de la iglesia con bicicleta, y no porque hacía gimnasia, porque era el único medio que él tenía para ir de casa a la iglesia y de iglesia a la casa. Y un camión enorme con acoplado se lo llevó por delante. Y él quedó debajo del camión, hermanos. Hoy el pastor Valdés, que vengo de la iglesia de él, decía, hermana Mónica, le quiero decir algo, que yo siento que mientras sucedía eso, el espíritu ya se lo había llevado el Señor. Y realmente habrá sido algo así, porque yo estuve unos días hasta que lo entregaron, porque estuvo en la morgue por el accidente, pensando en lo que le había pasado, y veía las cosas como algo de sufrimiento, y cuando vi al médico forense, el médico me dijo, este muchacho no sufrió nada, fue instantánea la muerte, él ni se dio cuenta de lo que pasó. Y hoy cuando el hermano Valdés decía eso, yo decía, realmente pasó eso, porque el médico me afirmaba que ni se había dado cuenta de lo que le había sucedido. Bueno, me avisan, llego al lugar, no me lo dejan ver, sobre todo las hermanas que ya habían llegado, me dice, por favor, vení acá. Así que lo que queda pendiente en mi humanidad es que no me pude despedir de él. Pero los días transcurrieron, a los 3 días se entregaron al cuerpo de Alfonso, y había que hacer algo, porque teníamos que tener el funeral, teníamos que tener el entierro y no había nada. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer ahora? Y tuve que ir al municipio del lugar. Y por eso les pido oración, porque estas cosas, si la iglesia estaría orando, posiblemente, o afirmo que no pasarían. Miren, hermanos, antes de continuar con esta historia me estoy recordando de algo. Hace muchos años hubo un estratega para la maldad que fue el señor Adolf Hitler. Este hombre, su última batalla la perdió porque se olvidó de mandarle abrigo a los soldados. Y a nadie le cabe en la cabeza que una persona con tanta inteligencia haya perdido una batalla por no darle abrigo a los soldados. Pero no fue así.
La batalla se perdió porque había hombres y mujeres de Dios en los sótanos de las casas orando para que esa guerra loca termine. Ahora, hermanos, yo creo, cuando leí esa historia que es real, creo en la oración poderosa, creo en la intercesión de la iglesia, creo en que el Señor responde y creo que en el campo misionero suceden cosas porque la iglesia se olvida de orar por los misioneros. Y cuando digo iglesia no digo templo, digo iglesia. Diga usted: yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Nos olvidamos personalmente cada uno de orar por los misioneros. Termino la historia. Me llamaron y me dijeron: la única forma de hacer todo esto es ir al municipio. Fui al municipio a declararme en pobreza para que me paguen el funeral del siervo de Dios. Me sentaron en una silla y me preguntaron qué hacía. Yo lo miré a la señora que me estaba atendiendo y le dije: soy pastora y misionera. Me dice: ¿y usted no tiene nada? No, porque estaba viviendo, pero no me preparé y no tengo para morirme. Y me pagaron parte del funeral, la municipalidad, como una persona muy pobre de bajos recursos. Falta la oración del pueblo de Dios. Yo quiero ir ahora a una palabra que tiene que ver con esto. Vamos a abrir la palabra en el libro de Hechos. Poderoso Dios. Hechos 27. Si lo tienen, me dicen amén. Vamos a leer a partir del verso 20. Y dice así: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y hasta ahí leemos la palabra del Señor. Pueden tomar sus asientos. Aquí nos muestra cómo la historia de Pablo había cambiado. Y en pocos segundos puede cambiar la historia de cualquier persona. Ya Pablo no estaba al frente de los gobernantes, ya Pablo no estaba al frente de ningún concilio, sino que Pablo estaba como prisionero en una nave en medio del mar. Y la última parada terrenal iba a ser la parada que él iba a tener luego de ese viaje. Pero las pruebas no habían terminado. En todo caso, las pruebas habían cambiado de lugar. Ahora las pruebas eran en el mar. Antes las pruebas las había tenido en la tierra, la persecución, el no ser comprendido, pero ahora la prueba de Pablo era en el mar. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros que tenemos prueba dentro de distintos contextos, pero la prueba continúa?
Este pasaje nos muestra que hay días hermosos, hermanos, en la vida, pero también hay días llenos de nubarrones, donde una tormenta repentina podría cambiar la tranquilidad de la vida y robarnos la paz que tenemos. Es cosa de un segundo para que todo cambie de rumbo.